Hola mis amigos, un tema muy especial. Una paciente pregunta ¿cuándo se considera que se tiene prediabetes? Y es que muchas pacientes llegan muy preocupadas porque tienen síntomas como malestar general, sensación de mareo, mucha sed, y ellas consideran que posiblemente están cursando con una diabetes o una prediabetes, considerando que es una enfermedad muy prevalente en los jóvenes, pero mucho más en los adultos. Pero lo más importante no son los síntomas, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo y ya les voy a explicar por qué. Soy el médico Octavio Ortiz y esto es acerca de la prediabetes. ¿Cuándo se considera que se tiene prediabetes? Pero no vamos a referirnos tanto a los síntomas porque esta patología inicialmente puede no tener ningún síntoma. Y este es un verdadero problema, porque ¿cómo vamos a saber que usted está cursando con una prediabetes que después lo predispone a una diabetes? Lo importante aquí es conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vamos a hablar de 4, pero pueden ser muchos más. 1. La edad avanzada. Pues obviamente a los jóvenes también les puede dar, pero a medida que pasan los años, pues el riesgo aumenta. 2. Los que viven en zona urbana. Ellos, ya sea por el estrés, por la mala alimentación, tienen menos riesgo que los que viven en el campo. 3. El bajo nivel educativo. Eso también te predispone. Un ejemplo, muchas personas cuando van a ir a la cena, en los descansos, en los breaks, consumen alimentos que son light, bajos en grasa, bajos en carbohidratos, y es porque ellos poseen el conocimiento. Pero si usted no lo posee, pues obviamente se va a alimentar de cualquier cosa, carbohidratos y grasas. Y un índice de masa corporal elevado. ¿Esto por qué? Estamos hablando de la obesidad, del sobrepeso, entre otros. Y hay que considerar las regiones porque estas tienen un porcentaje de progresión de prediabetes a diabetes que puede variar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, ellos pueden pasar con una tasa de progresión en porcentaje hasta de un 11% de cada persona que es prediabética a diabética y a utilizar insulina o medicamentos orales para la diabetes. Pero en el caso, por ejemplo, de India, ellos pueden tener una progresión mucho mayor en porcentaje, hasta un 18% de las personas que tienen prediabetes y que pasan a diabetes. Esto sin hablar que hay muchas personas que andan por ahí sin el diagnóstico, porque inicialmente en los primeros años, unas veces dicen que 5 años, otras que 10, esto va variando también de región, pueden ir cursando con una diabetes o una prediabetes y como no tiene síntomas, pues no consultan, esto va progresando y puede dañar la retina, el corazón, los vasos, llegar a una diabetes que te puede llegar a diagnosticar cuando usted ya está hospitalizado. Y ahí es donde tenemos que impactar en los factores de riesgo, en aquellas personas que pueden llegar a presentar prediabetes y esto los lleve a un riesgo cardiovascular mayor. Vamos a hablar de cuáles son estos factores de riesgo en los cuales están implicados el que usted debe consultar y hacer exámenes. 1. La obesidad. 2. El sobrepeso. 3. Si tienes un familiar que tiene antecedente de diabetes en primer grado. 4. Si ya tienes una enfermedad cardiovascular. Esto necesita estudios y descartar que no vaya a estar cursando con una prediabetes. 5. Los pacientes hipertensos. Por eso a ellos durante el control se les hacen muchos exámenes de rutina. Y 6. Pues los pacientes que tienen alterado el colesterol. Hay estudios que demuestran que cuando el colesterol está muy alto, sobre todo el colesterol que se, deposita en el abdomen, que es un colesterol que es muy activo, este viaja a la sangre, se une a los receptores, inclusive a los de la insulina, y hacen que esta no funcione normalmente y se elevan los niveles de azúcar. Bueno, como ya pudiste ver, es más importante saber los factores de riesgo que los síntomas porque hay pacientes asintomáticos. Obviamente para eso vamos a tener que hacer unos exámenes de sangre para poder nosotros mirar los valores, compararlos con los rangos normales y determinar si se necesita otra prueba para poder nosotros confirmar un diagnóstico. Los criterios son 1. Un azúcar en sangre o una glicemia en ayunas que va a estar entre 100 y 125. Esto habla de que hay una prediabetes. 2. Una glicemia postcarga donde se va a utilizar una bebida azucarada con 75 gramos de glucosa. Esto lo van a ingerir y se le va a hacer una medida a las 2 horas. Y si esta está entre 140 y 199, confirma para prediabetes. 3. Hemoglobina glicosilada donde se tiene unos valores en sangre entre 5,7 y 6,4%. Esto puede ser positivo para prediabetes. Con estos criterios diagnósticos de la Asociación Americana de la Diabetes, más los síntomas, nosotros respondemos a la pregunta ¿cuándo se considera que se tiene prediabetes? No olvides que debes de hacer buena dieta, ejercicio, no seas sedentario, reduce de peso, recuerda los factores de riesgo que dejé ahí. Listo mis amigos, por acá voy a dejar un video de la diabetes y en este lado voy a dejar un video de medicamentos y aquí suscríbete. Gracias.